Ruth capítulo número 2, verso número 1. Vamos a continuar con nuestra serie, el cuidado de Dios. Es el tema número 5 de esta serie. El tema de esta tarde se titula Espigas, ¿ok? Espigas. Ruth capítulo 2, verso número 1, dice ahí: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegado, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? El criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Bien, hermanos, la cosecha de la cebada era en abril, y Ruth participa en ella como una espigadora pobre. Dos viudas se encuentran en escena, recién llegadas a Belén, después de una ausencia de 10 años de Noemí, y ya no tenían nada, ni siquiera los bienes básicos de la vida. Ahora, a través de este relato vemos algunos ejemplos de Ruth que deberíamos observar. Voy a nombrar algunas cosas que Ruth nos muestra a través de este relato. Primeramente, su humildad. Su humildad, y no era porque era pobre, ¿eh? Recuerden que humildad y pobreza, a veces pensamos que son sinónimos, pero no es verdad, ¿eh? Humildad se refiere al punto de la definición que tenemos de nosotros mismos, no se refiere a cómo vestimos. Entonces, humildad aquí, sabemos, hablamos de que ella no se avergonzó de ir a un campo. Recuerden que ella era una extranjera que no conocía a nadie, y yo también creo que no fue educada para mendigar, ¿verdad? ¿Quién educa a sus hijos para mendigar? Creo que nadie, ¿verdad? Los educamos para trabajar, para que se ganen la vida honradamente, tengan un trabajo honrado, ¿verdad? Pero jamás le decimos: mira, bueno, hay excepciones, creo yo, pero no les decimos: mira, te vas a poner esta vestimenta y vas a fingir que eres hondureño, ¿no? O que eres salvadoreño, o te vas a poner allí y finges que tienes una enfermedad. Yo creo que no. Te digo, hay sus excepciones, pero bueno. Ruth aquí nos muestra que ella no tiene inconveniente en trabajar en un oficio que era rebajar. No tiene inconveniente, y vemos su humildad, y no tanto por ella, sino por su suegra. Número 2, su trabajo. Otra cualidad que Ruth tenía: una mujer dispuesta a servir. No se avergonzaba de ir a espigar para mantener a su suegra y a ella misma, ¿no? Tiempos, la mujer, su valor más, es decir, casa no es lo que hoy pensamos o piensa la gente. Hoy es una mujer que no hace nada. Eso no es verdad. Siento que ser ama de casa y estar con los hijos es el mayor trabajo que una mujer puede tener. Bueno, pero en ese trabajo de la mujer, estar en su casa, ver por sus hijos, ver por su hogar. Imagínate, Ruth que salir de su zona de confort. Número 3, su consideración. ¿Qué consideración? Veía a Noemí como su propia madre. Veía
y aún mejor que muchas hijas con sus madres. Se portaba mejor que muchas hijas. Número 4, la dependencia de Dios. El campo de Booz, ella lo dice, ella ni siquiera conocía a Booz. Ella lo que dice es que va a ir a un campo donde... Eso es lo que dice. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a estudiar esta parte. Ruth 2:1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Aquí vemos, se abre un nuevo episodio. Ahora entra en escena aquel dueño del campo, llamado Booz. El nombre Booz significa, en él está la fuerza. Eso significa Booz. En él está la fuerza. Podríamos decirlo así, Booz es el héroe de la historia. Es el héroe de la historia. ¿Por qué? Porque él es el que va a redimir, él es el que salva a esa familia, ¿verdad? Que va a perderlo todo en un tiempo determinado. Lo que podríamos decir hoy con Walt Disney es el príncipe azul de esta historia, ¿verdad? Ese es Booz. Pero vamos a ver en Booz ciertas cualidades, hermanos, también. Vamos a ver, el relato nos deja ver ciertas cualidades que Booz tenía. Y que es importante que las mujeres busquen esas cualidades en los hombres. No todo es dinero. Hay otras cualidades que el dinero no puede comprar. ¿Ok? Entonces podríamos así decirlo, entra en escena el rayo de esperanza. Booz, hermanos, era un líder de la comunidad. Al decir hombre rico, no solamente se refiere a dinero. Habla de que era un hombre de buena reputación. Era un hombre que, hermanos, cuando se hacía, vamos a ponerlo así, toque de queda, en esos tiempos, decían, no, pues nos invade fulana parte, ¿no? Nos invade fulano pueblo. Imaginémonos aquí, ¿no? Nos invade los de Texcoco vienen para acá y nos invaden. Entonces los hombres se juntaban en uno solo para guerrear contra esas personas. La pregunta es quiénes se juntaban. Hombres que pues, obviamente estuvieran ya en una edad viril, es decir, ya fuertes, ya desarrollados. O sea, un jovencito de 15, 16 años no servía para eso. Ya eran hombres de entre 20, 25 hasta tal vez unos 50 años. Se juntaban todos con lo que tenían en su casa, tal vez una espada, tal vez un machete o tal vez un palo, lo que se juntaban a una sola e iban como un ejército. A eso se refiere también que Booz era un hombre de fuerza y de capacidad militar. A eso se refiere. Tenía responsabilidades en tiempos de guerra. Era un hombre que si hubiera tiempos de guerra, él dirigiría un ejército. Ese era Booz. O sea, quiere decir que era un hombre también inteligente. Era un hombre que no era solamente del montón, sino era un hombre que se preparaba. Estaba preparado, ¿ok? Booz era el dueño de tierras y además era el dueño de la cosecha. Ese era Booz. Efesios capítulo 2, verso 1. Vamos a leer ese pasaje. Efesios capítulo 2, verso número 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese cuadro, hermanos, es Noemí. Ese es el cuadro de Noemí. Estaba como muerta, ¿no? Porque ella había dicho, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. O sea, Noemí, que significa placentera, feliz, la risueña, la que ríe. Ya no me llamen así, llámenme Mara, porque estoy como que ya casi muerta, ¿no? Ese es el cuadro de Noemí, que se había ido al mundo
Había seguido la corriente del mundo, se fue al mundo y allá vivió y lo perdió todo. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿cómo era vos? Hombre rico, era hombre rico. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de para con nosotros en Cristo Jesús. Todavía no entraré en detalle en este tipo de Cristo. Cristo es el dueño de los campos celestiales. Era rico, un hombre rico en ese tiempo. Cristo es rico en misericordia y en salvación. Por eso Booz es un tipo de Cristo. No es Cristo, da unas características de lo que Cristo es. ¿Ok? Eso es un tipo. Indirectamente dio vida a Noemí y a Ruth. Indirectamente me refiero a que fue por él en sus campos que se sentaron. Cristo es el que es el camino y la verdad. Cristo o Booz fue el que... Recuerden que redención significa rescate. Rescate. Booz hizo eso con Ruth y con Noemí, las rescató. ¿Qué hizo Cristo con nosotros? Nos rescató de nuestra vana de vivir. Cristo en su comportamiento. Booz era una persona amable. Ese es Booz. Moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Había pobreza, había necesidad para estas mujeres. ¿Pero qué hizo Ruth? No, ella no se quedó con pues pobrecitas de nosotros, pues a ver qué hacemos, ¿no? Pues a ver quién, ojalá vengan cuervos y pues nos alimenten. No. Esto es lo que hizo Ruth. Esta es una cualidad de una mujer virtuosa. Tiene sabiduría. Recuerden que sabiduría no es saber mucho, ¿eh? Sabiduría significa qué hacer en el momento preciso. Eso es ser sabia. Eso es ser sabio. No es saber mucho. Es saber qué hacer cuando se debe de hacer. ¿Y qué dijo Ruth? Pues lo que voy a hacer es ir a un campo y buscar, o sea, no que me regalen la comida, no. Voy a ir a trabajar para ganar comida para nosotras. Yo siento que ella vio la situación, dijo: a ver, tenemos una casa, pero no tenemos mucho. Mi suegra ya es avanzada en edad, no que la mande al molino, ¿verdad? Pues no, ya no puede. Recuerden que en esos tiempos el molino era con una piedra muy grande y tenías que echar ahí los granos y que iba una mulita y iba jalando la piedra y se iba moliendo el grano. Pero tienes que acarrear las gavillas. Entonces eso Ruth pues ya no podía de una manera muy notable. Entonces dijo Ruth: bueno, mi suegra ya es avanzada en edad, no tenemos mucho, la única que queda, ¿qué es? Ir a trabajar. ¿Quién? Pues yo. Pues yo tengo que ir a trabajar. Ella se dio cuenta que había comenzado la cosecha de la cebada y ella pide permiso. ¿Por qué pidió permiso? Porque la consideraba su madre. En esos casos, hermanos, la joven no se dedicaba a trabajar como hoy lo vemos, que pues, las jóvenes salen y trabajan. No. Las jóvenes en esos tiempos, que eran casaderas, vivían bajo la tutela de su madre. ¿Esperando hasta cuándo? Hasta el casamiento. Así vivían las jóvenes, no era como hoy que pues salen a trabajar y las ves trabajando aquí y allá, ¿ok? Por eso Ruth pide permiso. ¿Por qué? Porque ella considera a Noemí su madre. La ley de Moisés, hermanos, permitía a los pobres y extranjeros y viudas, que fíjate, en estas tres cosas calificaba Ruth. Ruth era pobre, extranjera y viuda.
Había una ley para esas personas, vamos a verla. Levítico 19, versículo 9. Levítico 19, versículo 9. Lo voy a leer en el lenguaje actual. Levítico 19, versículo 9. Dice ahí: no corten las espigas que crecieron en los bordes del campo. Es decir, el campo del centro hacia afuera. Y cuando llegaban al límite, no campo, segaban del centro hacia afuera y dejaban una franja. Ni levanten las espigas que queden en el suelo. Ahorita te voy a explicar de uvas. Ni levanten la un árbol de manzanas, tú el árbol, pero las manzanas que se caían, dejen todo eso para los pobres, sean israelitas o refugiados en el país yo soy. ¿Para quiénes eran? Para los pobres, para las viudas, para los huérfanos, era para ellos. Aquí vemos algo, hermanos. Esta ley nos está mostrando puede devolver estarle a Dios. O sea, cuando la comida o el vestido a una persona que no tiene, o sea, que no te lo puede devolver, que en un momento dado nunca te lo va a devolver, tal vez. Trabajar, o sea, alguien que nacía con una deficiencia, hermanos, una deficiencia ya sea que cojo, esas personas solamente podían vivir de limosna. Nosotros vemos por un pobre, hermanos, Dios ve eso. Otra vez, ahí lo notas. Deuteronomio 24:19 dice esto. Deuteronomio 24:19. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y en toda obra de tus manos. Entonces, hermanos, nosotros al compartir de nuestra comida con un pobre es aquel que pues a veces no tiene para qué agarrar, de verdad, o sea, no tiene, o a lo mejor pues estuvo en el hospital y no trabajar, y no tiene que llevarse. Y cuando tú compartes con él, estás adquiriendo una bendición. Por eso, hermano, lo voy a decir así: uno que es codo, ese no, Dios no lo bendice. Porque la codicia es un pecado que es idolatría. Y no te das cuenta, hermanos, el codicioso no se da cuenta que entre más da, más recibe. El codicioso siempre quiere que entre más acumule, más tiene. Me refiero a cuando ayudamos a gente. O sea, sí vamos a ayudar, pero también debemos ver a quién vamos a ayudar. ¿Ok? Si una persona, o sea, vamos a ayudar a una persona que está completa, o sea, no le falta nada, no le duele nada, es un jovenazo que está fuerte y quiere que le des para su comida. Tal vez una vez sí, pero siempre anda haciendo. ¿Qué le vas a decir? Que el que no trabaja, que no coma. Porque eso ya es un perezoso, no es que no tenga, es que no quiere. Pero hay gente que en verdad sí lo necesita. Ay, ¿cómo saber eso, pastor? Bueno, no hay ninguna fórmula para eso. Lo que te puedo decir es que pídele a Dios sabiduría para que tú puedas ver esa parte. De quién sí le puedes dar, a quién qué. Definitivamente no. Ay, eres cristiano. Sí, soy cristiano. Y como lo dije ayer, pero no soy menso. O sea, tú sí puedes trabajar, nada más que no quieres. Entonces yo no voy a apoyar tu. Entonces, otra cosa aquí, hermanos, es que no era mucho lo que se podía encontrar. O sea, y el trabajo requería mucho esfuerzo. Imagínate una mujer para eso. Hermanos, campo, pero de verdad es un trabajo muy, muy cansado. De verdad, yo cuando trabajé en el campo dije, esto no es para mí. Pero de verdad, o sea, ver las manos de alguien que trabaja el campo, manos grandes, callosas,
¿verdad? Son gente que estás en el sol, que a lo mejor te cae hasta el sereno y toda la cosa. Tú dices, de verdad, mis respetos a esas personas. Y si hay una cosa que es mal pagado, es el trabajo del campo, de verdad. Seguimos allí. Entonces, ¿cuánto tiempo tenía Ruth para trabajar en el campo? 2 meses nada más. Era lo que se tardaba en... ¿Y sabes qué, hermano? ¿Qué vemos aquí también? La fidelidad de Ruth. A ver, tú te casas y resulta que tu esposo se accidentó. Y pues no puede trabajar. No puede trabajar porque se accidentó. Y pues, ¿la luz qué? No te dice, pues accidentó tu marido, pues no llega la luz hasta que se recupere. No, esa llega. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, mujer? Ahí tiene que ver tu decisión. No dijiste en la riqueza y en la pobreza. Ay. Y lo mismo al revés, Lo mismo al revés, varones. ¿Qué va a pasar? O sea, ella es muy servicial. Y de pronto, pues, le cae a la cama. ¿Qué vas a hacer? Ay, pues me busca otra. No. Ahí se ve tu fidelidad. Tienes que ser fiel en los votos que hiciste. Aquí se ve la fidelidad de Ruth. Porque te digo, lo más difícil de una decisión no es tomarla, es vivirla. Ruth había dicho, donde tú vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Hay pobreza, ¿qué vas a hacer? Te toca trabajar. Bueno, no, pero yo no dije de eso, Yo no dije de eso. Yo nada más dije que donde tú vivieras, yo viviré. Pero de lo demás yo no dije. No, imagínate a Ruth aquí. Esa es una mujer virtuosa, es fiel. ¿Verdad? Es fiel. Esa es una mujer virtuosa. Sigue diciendo el versículo 2. Y recogeré espigas, voz de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Ahora, te voy a decir aquí algo. Esto era difícil. Aquí la palabra hallare, en lograr, significa salir, avanzar. Abrir una puerta para avanzar. Gracia. Hallar gracia. Ruth, ¿piensas que iban a respetar esa ley que yo te acabo de citar en Levíticos y cada uno hacía lo que bien? No, pues eso dirá la ley, pero aquí es mi campo y aquí no te metes. Eso sí, por eso dice Ruth, donde hallare yo gracia. Hermanos, hallar gracia que de lo que se para realizar un proyecto de vida. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de brotando alguna o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogénito. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué crees que muchos jóvenes no logran lo que quieren? Y hay jóvenes que sí son muy esforzados, de verdad lo admito que sí. Que tienen muchas cualidades, que de verdad son jóvenes de verdad para hacer muchas cosas. Pero ¿por qué no logran lo que quieren? ¿Por qué no hay cosas que no lo pueden lograr? Por esta parte, porque viven amargados. Y eso, hermanos, es gracia de Dios. ¿Cuál gracia de Dios? Que Dios te permite, que Dios te abra puertas donde parece que no hay ninguna para que avancemos amargados. Es estorbada. Entonces tú ves que buscas y buscas, no hallas y no hallas y no hallas y no hallas. Pero cuando ves la gracia de Dios, ves que le dices, oye, ¿cuánto? No, pues no sé, pero las malas lenguas dicen que la dueña es bien casada de Dios. Pues, señora, ¿me renta lugar? Y pues sí se ve media. Pero cuando vas con la...
Te dice, no, sí, lo rento. ¿Cuánto? Se te queda mirando la señora y te da un precio que a otros no les da. Eso es la gracia de Dios, hermanos. Porque no, es que me vio muy guapo y por eso. Cálmate, no, eso no es. Eso no es. Es la gracia de Dios. ¿Qué? La amargura. Allí dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esto no es la gracia de salvación, es la gracia santificante. ¿Cuál es la gracia santificante? La que se recibe para realizar cosas. Que tú dices, híjole, tengo que hacer este trámite. Y a todos los de adelante, iban 5 adelante y a los 5 los rechazaron. Y te toca a ti pasar. Y resulta que contigo como que la señora o el señor es medio blandito, ¿no? Así como que no, pues sí, a ver, esto ya lo copia, vaya por ella, aquí lo espero. Entonces, y el de atrás no le permitió hacer eso. ¿Qué es eso? Gracias de Dios. Pero date cuenta uno que está amargado y le va mal. ¿Y qué pasa? No, pero dinero que tiene, por aquí cobra en la esquina, en la otra esquina lo asaltan. En serio, sí, me cobran y por aquí se lo quitan. ¿En verdad? O sea, la gracia de Dios, diciendo que pues porque te pasó algo, no tienes la gracia. No, me refiero a que Dios va a ver la mano de Dios para ti. Pero en serio, o sea, hay jóvenes que no ven la suya, en verdad. ¿Y por qué no la ven la suya? ¿No? Hay jóvenes que tienen preparación, que sí están estudiando, en verdad, pero ¿por qué no ven la suya? Se acaban de comprar un celular, al mes se les descompuso. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero se les descompuso. Y no ven la suya, ¿y por qué pasa? O sea, hay que analizar a ver qué pasa. ¿Qué pasa conmigo? Porque si tú tienes una amargura, eso está haciendo que la gracia de Dios a tu vida, ¿qué? Sea estorbada. Ahí lo dice. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿A quién? A mí. No a los demás, a mí me estorba eso. Tú puedes ir viendo la gracia de Dios a tu vida. Tú puedes ir viendo eso. Hay momentos donde la gracia de Dios actúa para con nosotros, sin merecerlo. Sin merecerlo. Hermano, la gracia de Dios es muy importante y es que es Dios quien nos abre puertas, es el que permite las bendiciones a nuestra vida. Muchas cosas, buena preparación, pero hermanos, si no tenemos la gracia de Dios, las puertas siempre estarán cerradas, siempre. Hermanos, es mejor un peso con Dios que una fortuna, donde es mejor. Es mejor. Seguimos adelante, Ruth, capítulo 3. Fue pues, y llegado, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Pregunta, ¿casualidad? ¿Azar? ¿Era eso? Forma de trabajo de esos momentos. Lo primero que se hacía era los criados del dueño, la cebada, y dejando las espigas en manojos sobre el suelo. Se iban cortando y dejaban ahí los manojos. Ya que pasaban, pues iban las criadas ahora. Iban recogiendo las espigas y las ataban en manojos. Y así se hacían gavillas y las dejaban paradas. Y después pasaban por los manojos. Si en algún momento un manojo se olvidaba, ya no podías regresar por él. Eso era para ¿quiénes? Para los pobres, las viudas y los extranjeros. Para ellos eran esos manojos. Una vez acabado, se retiraban las gavillas, estaban esperando lo que quedaba del campo. Ahí entraba Ruth. Entonces sigue diciendo, esa palabra aconteció nos habla de la providencia de Dios. ¿Qué es providencia? Que Dios teje la trama de la historia. Hermanos, Ruth era la última persona de la voz.
¿O qué parte del campo le pertenecía a Booz? Pero Dios sí lo sabía. Hermanos, los campos en esos tiempos no estaban marcados como hoy, que hacías zanjas o que pones postes y pones tu malla. Aquí llega tu terreno. No. Había ciertos puntos del campo donde se amontonaban piedras y aquí termina tu lindero. O sea, no puedes decir, en el momento de la siega, todos los parecían uno solo. ¿Cómo podía adivinar Ruth cuál era el de Booz? Hermanos, el relato nos remarca que detrás de una circunstancia tan inocente, un detalle. Otra cosa, hermanos, en el tiempo de la cosecha, como te lo digo, todas las propiedades parecían un solo campo. Versículo 4. De Belén y dijo a los segadores, sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. ¿Otra coincidencia? Precisamente Booz va a ver el campo. ¿Qué coincidencia va? Te voy a preguntar algo. ¿Tú piensas que Dios no tiene nada que ver con la historia de amor de alguien? Precisamente en esa fiesta se conocieron. Precisamente en esa mente, no tiene nada que ver con eso. Ahora, otro detalle que el escritor pone, y eso es un punto también de Booz, su lenguaje. ¿Cómo llegó? Diciendo, Jehová sea con ustedes. Del joven. Habla. ¿Para qué quieres un carretonero? Sí. ¿Verdad, hermanos? El lenguaje. ¿De verdad? Dicen unas de a metro. Entonces, híjole. Ay. Pero en verdad, o sea, ¿para qué quieres, jovencita, un hombre que ofende a ti? Cosa. Lo primero que remarca este punto, piadoso que temía a Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que dijo fue, Jehová esté con ustedes. Los detalles. Entonces, encontrar un hombre como vos no era tan sencillo, y menos en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Donde cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Debemos ver que mantenía la fe de sus antepasados, que creía que el Señor era quien proveía, comprendía que la verdadera felicidad en esta vida consiste en la presencia de Dios con nosotros. La primera característica de Booz es su piedad. Entonces, ¿qué debes buscar en un hombre? Pues que tema a Dios. Entonces hay diferentes puntos donde te debes fijar si teme a Dios. Eso es importante. Otra cosa, cómo piensa que se obtienen las cosas. Te dice cuando comen, ay, gracias a Dios ya comimos, ¿no? Ya me llené. O sea, ese tipo de detalles, hermano, ese tipo de detallitos, un hombre del mundo y un hombre que teme a Dios. Porque, hermanos, cantar cualquiera lo hace. Hasta Juan Gabriel, ¿no? Cantar en la farándula, eso no dice nada. Ah, pero que sepa de dónde vienen las cosas, esa es otra cosa. 2:5. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esa joven? En traducción viviente dice, ¿quién es esa joven que veo allá? ¿Qué pasaba? Yo a una persona que nunca había visto. ¿A quién? A Ruth. Ahora, ¿por qué Booz quería saberlo? ¿Será que era atractiva? Tal vez. Tal vez sí. Tal vez también era que jamás la había visto. Pero otra cosa que vemos de Booz, hermanos, se preocupaba por sus trabajadores.
Entonces, te voy a decir aquí otra cosa. El capítulo 1, quien se compromete. ¿Ah? No me ruegues que te deje ni me aparte de ti. Es Ruth quien. En el capítulo 2 es Booz quien se compromete con Ruth. Cuando le dice, mira, otra la vamos a ver, mira, no te vayas a otro campo, quédate aquí. Versículo 6, y vámonos yendo por la parte final. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta pretende comunicar dos cosas. Número 1, era israelita, era moabita. Y número 2, el por qué estaba ahí. ¿Por qué crees que Ruth trabajaba? ¿Por ella misma? Tal vez sí, pero trabajaba más por su suegra. Ahora, ¿qué significa? ¿A qué familia pertenece? Porque no era común ver una jovencita en un campo. No era común. Como te lo digo, las jóvenes acostumbraban a quedarse bajo la tutela de su madre hasta encontrar casamiento. Una jovencita en un campo. Por eso, a ver, ¿quién es esa jovencita? ¿A qué familia pertenece? O sea, ¿quiénes son sus padres? ¿Qué resultaba? Que ella era pobre, viuda y huérfana. Abandonar su tierra, sus padres, ¿dónde se quedaron? No era como en este tiempo, ¿eh? No, o sea, dejabas tu tierra, dejabas tus padres, allá se quedaron. Entonces vamos llegando a la parte final. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Está desde la mañana hasta sin descansar ni aún por un momento. Pidió permiso. Eso nos muestra algo de Ruth, hermanos. Para que oigan, hermanos, ay, ¿verdad? A ver, ¿no era por ley que le correspondía eso del campo a Ruth? Era por ley. Que no, yo pidió permiso. Fue educada, amable, consciente. Y dice ahí, entró desde la mañana. La traducción de los hermanos está mal. Porque la palabra hebrea no dice que no. En aquellos tiempos, cuando había un campo, se hacía como una tipo chocita, una tipo cabaña. Y ahí, unos cuantos momentos, y después volvían al campo. Y después otra vez pasaba 1 hora, 2 horas, iban a la casita y se dormían tantito, descansaban tantito, tomaban agua, toda la cosa, y entonces volvían otra vez al campo. Lo que quiere decir aquí, lapsos breves. No descansaba tanto tiempo, sino que estaba trabajando, iba a la casita a cubrirse del sol, tomaba tal vez agua, pero lapsos. Manos, quiero terminar con esto. Veamos el testimonio que da el criado de Ruth. Con tan pocos momentos. Estaba dando un testimonio de que era una mujer trabajadora. Era una mujer trabajadora. El trabajo de un capataz de siervos ahí, hermanos, era ver quién trabajaba y quién flojeaba. Y de acuerdo a lo que él veía, se les pagaba. Entonces, si estás diciendo el testimonio de un capataz, le estás diciendo, esa mujer, si le tuviéramos que pagar, ¿qué? Recibiría su salario completo, porque es una mujer de verdad que trabaja. No anda flojeando, de verdad. Dicen, yo voy al trabajo a buscar no trabajar, ¿no? Dicen, voy al trabajo a buscar no trabajar. O sea, como que me hago menso, voy al baño, regreso. No, esta mujer sí trabaja. Sí trabaja. Entonces, versículo 8, y con esto termino. Entonces Booz dijo a Ruth, Booz, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. Otra cualidad de Booz, protector. ¿Por qué le dijo no? Se va así como una igual. Quédate aquí, yo te voy a cuidar.
La frase, oye hija mía, hace pensar, no digamos que es así, pero hay frases en el relato que hacen pensar. Y vos se sorprende de la fidelidad y el amor, porque Ruth lo que podría hacer es volverse a casar, no andar espigando por ahí. La consecuencia de su buen testimonio de Ruth y de su paciencia trae como consecuencia el saberse bienvenida. Pero también ya es tratada no como extranjera, sino como alguien que va a obtener un salario, no de un extranjero. Con mis criadas, ¿qué hacían las criadas? Levantar los segadores. O sea que básicamente ella ya podía llevarse no lo que encontrara. Otra cosa, hermanos, vela por ella. Voz de nuestra tierra es el que vela por nosotros. Y Él nunca... Leo este pasaje, Santiago 5:7, y termino. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad que el Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Señor, he aquí aventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Es muy misericordioso y compasivo. ¿Cómo fue vos?